Con su venia, señor presidente. En México, la elección de presidente de la República se realiza mediante el voto universal, secreto y directo, es decir, que todos los presidentes que hemos tenido han sido elegidos mediante este sistema de votación. Sin embargo, persiste un problema fundamental en los procesos electorales y es el alto índice de abstencionismo que comprobamos cada 6 años. Se refleja, entre otras cosas, también analizado por distintos expertos, respecto a la falta de confianza de las y los votantes, quienes participan en los procesos electorales, lo cual desemboca en un nivel de legitimidad muy bajo, si consideramos que no es únicamente el tener el voto de la mayoría de los votantes, sino el de la mayoría de las y los ciudadanos. Un ejemplo claro es la elección presidencial, por ejemplo, en el 2006, con Felipe Calderón, quien obtuvo un poco más de una tercera parte de los votos, alrededor del 35.9%, con un margen de victoria de apenas 0.58 puntos porcentuales. Este tipo de resultados no son accidentes irrepetibles, sino un defecto sistemático de la fórmula de votación empleada en contextos de competencia electoral como el nuestro. De 88 elecciones presidenciales competitivas celebradas en América Latina bajo esta fórmula, en 20 el primer lugar ha triunfado con menos de la mitad de los votos y un margen menor al 5%, lo que resulta indeseable. En otras elecciones, el tercer lugar tenía un promedio alrededor del 15.13% del voto, es decir, contendían 3 fuerzas de peso electoral considerable. Cuando hay más de 2 posiciones importantes, la mayoría relativa es una forma institucional inadecuada, pues produce frecuentemente ganadores con bajos porcentajes de respaldo y márgenes de victoria estrechos. Es lo que nos dicen los analistas. En las elecciones presidenciales del 2012, el Instituto Federal Electoral de entonces reportó una participación ciudadana de un 63.34% de los 79.454.802 ciudadanas y ciudadanos registrados en la lista nominal. Sin embargo, y a pesar de ser la elección con la más alta participación de la historia en México, el actual presidente obtuvo el triunfo con tan solo 38.2% de los votantes. En otras palabras, esta situación permite que más de la mitad del electorado puede tener un candidato en el último lugar de las preferencias políticas y aún así este puede ganar, pues el voto de la mayoría que lo rechaza se ha diluido entre los otros contendientes. El ganador por mayoría relativa puede ser un candidato o candidata que paradójicamente sería derrotado si se le confrontara en una contienda 1 a 1 contra cualquier otro. De ahí la importancia de establecer en nuestro sistema electoral la segunda vuelta para elegir al presidente o presidenta de la República. Se trata de una fórmula que, si bien no garantiza ampliar la diferencia entre los 2 candidatos principales, este mecanismo tiende a aclarar el triunfo del primer lugar y sobre todo que un buen número de resultados estrechos se deben al uso de la fórmula de mayoría relativa en contextos en los que existen 3 o más fuerzas políticas relevantes, con las consecuencias políticas de gobernabilidad que también tendríamos que analizar. Pero aún cuando la segunda vuelta arrojara un triunfo reñido, hay una diferencia que puede ser determinante. El ganador o ganadora ha obtenido más de la mitad de los votos. Ninguna fórmula de votación puede por sí misma hacer que los actores políticos acepten los resultados de las elecciones, pero es posible que los resultados estrechos sean más vulnerables a las estrategias de los perdedores cuando además ocurren con porcentajes de voto bajos para el ganador. En nuestro país, y quiero mencionar en ese sentido
a consulta Mitofsky en su estudio México, segunda vuelta electoral, fuero, reelección y otros temas relevantes, señala que el 47% dice que una elección la debe ganar quien tenga más votos, aunque sean pocos, y un 42% opina que debe instaurarse en México la segunda vuelta. Entre los objetivos de establecer en México una segunda vuelta electoral para elegir presidente de la República destaca la de generar legitimidad para el candidato que haya resultado electo al contar con la mayoría absoluta de las y los votantes y con ello cuente con el mayor respaldo social y político en todo el país. En los últimos 30 años, señoras y señores, diversas naciones de América Latina han establecido dentro de su sistema legal electoral la figura de la segunda vuelta, la segunda ronda, modalidad electoral que persigue la pretensión de asegurar una votación mayoritaria en las elecciones presidenciales, que por cierto también conlleva mayor estabilidad a los propios gobiernos. Esta modalidad electoral ha cobrado una creciente relevancia en América Latina, en parte debido a la controversia que se ha generado en torno a la figura del presidencialismo, la gobernabilidad y la funcionalidad de las instituciones en un contexto caracterizado por la ausencia de un respaldo electoral mayoritario ofrende a la carencia de acuerdos legislativos que originan crisis de gobernabilidad, especialmente en los llamados procesos de transición a la democracia. En mérito de lo anterior y a partir de ser una propuesta debidamente analizada por diversos analistas y que cada vez cobra mayor relevancia elección tras elección en nuestro país, es que hoy presento a la consideración de este Pleno para que sea turnada y analizada en las comisiones el Senado de la República, que tendrían que ver esta materia, la reforma al artículo 81, donde adicionamos un segundo párrafo, tercero, cuarto y quinto del artículo 81 de nuestra Constitución, donde planteamos que será elegido presidente por mayoría absoluta la o el candidato que obtenga la mitad más uno del total de los sufragios válidamente emitidos. Si en las elecciones ningún candidato o candidata obtiene más de la mitad de los votos, se realizará una segunda elección en la que únicamente participarán las dos candidaturas que haya obtenido el mayor número de los votos respecto al total de los sufragios emitidos. En este caso será elegido presidente o presidenta quien obtenga la mitad más uno de los sufragios válidamente emitidos. La primera elección se celebrará el primer domingo de julio del año que corresponda. La segunda, si es el caso, se realizará el segundo domingo de agosto, debiendo estar resueltas todas las impugnaciones que se hubiesen presentado respecto a la primera elección para elegir al presidente de la República. La ley determinará los montos del financiamiento y las reglas a que se sujetarán la difusión de la propaganda y el acceso a medios de comunicación durante la campaña para la segunda vuelta de la elección presidencial. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.